Shabbat Shalom, tengan todos muy buenos días. Estamos ya nuevamente en otro sábado maravilloso, ¿cierto? Que siempre reconocemos este día que el Eterno nos ha dado para una conexión más elevada. Sabemos que Él está presente durante toda la semana, pero este es como el arranque para la semana. O sea, aquí recargamos nuestra energía, nuestro combustible para poder saltear todo lo que se nos venga durante la semana. Así que este día es muy importante, mucha gente no lo ve así, las religiones no lo miran así, pero nosotros sabemos, reconocemos en el ámbito espiritual que esto es un golpe energético grandísimo para nuestras vidas. Y en esta semana, en el Midrash, bueno, en la enseñanza del pueblo de Israel corresponden dos parashot, que es en plural, que son porciones de la Torá, de los 5 libros que se le llama Pentateuco, en la traducción del, del griego, ¿cierto? Que significa 5 rollos, pero sabemos que son los 5 libros que escribió Moisés, ¿cierto? Es lo que hemos aprendido nosotros también. Entonces la parashat número 27 y 28 son la parashat Tazria y Metzorá, la cual Tazria significa ella ovula y Metzorá se traduce como la lepra. Esto está en Levítico o Vaikra, es el nombre verdadero original del capítulo 12, del versículo 1 al 15, que corresponden las dos eh, parashot, hasta el versículo 33 del 15. Entonces vamos a ver conceptos, quizás vamos a tocar más de una porción y un poco de la otra, así que vamos a ir viendo lo que, nos dice primeramente la primera parasha, que es Tazria. Pero la he pronunciado bien, ¿no? Esa mezcla de letras es como diferente. Pero significa Eyabula, es acerca de la purificación de, de la mujer después del parto. Entonces siempre había una cierta serie de leyes que Dios le entregó al pueblo de Israel, bueno, primeramente a Moisés en el monte Sinaí, para que después él las transmitiese al pueblo. Y más que leyes físicas de esos tiempos, nosotros hoy día podemos reconocer que todas esas leyes influyen en nosotros en el ámbito espiritual, porque nadie hace a la perfección una ley física, es como casi imposible hacer. Aparte que también hay muchas leyes para cuáles son los sacerdotes, que hoy en día ya no está el templo, pero nosotros hemos aprendido que el sacerdocio no se vive de una forma física, que hay que vestirse de una forma, como lo que dice la Torá, que hay tales vestimentas para los sacerdotes, sino que todas esas vestimentas son un símbolo de cómo uno tiene que dirigirse en su ámbito interno, el ámbito espiritual, cada color, cada implemento, cada eh, metal que se le ponía. Por ejemplo, había partes que había que poner oro, había que poner piedras preciosas, y así todo eso es alusivo a cómo era el hombre en el principio, cómo era Adán, era un reflejo de cómo era el hombre, de las capacidades que tenía, de su santidad que tenía él. Entonces, la idea de poner estas leyes era para que el pueblo se perfeccionara de tal forma a que llegase a ser como era Adán antes. O sea, si usted analiza bien lo que es una vestidura, por ejemplo, de un Cohen Gadol, de un sumo sacerdote, todo eso va alusivo a cómo era Adán antes. Entonces la idea era de que nosotros llegásemos a ser, y todavía estamos en ese proceso, a ser como Adán era antes, al principio, como el hombre primordial, como se le llama Adán Kadmon. Entonces,
para allá va el asunto de que está toda esta regla, estos mandamientos, estos preceptos, que muchas religiones dicen, no, es que eso era para el pueblo de Israel, eso contaba solamente para los levitas, por eso que el libro se llama Levítico, porque es para los levitas. Pero claramente la palabra dice que él dice que nosotros vamos a llegar a ser un reino de sacerdotes. No que todos tengamos que andar con ese turbante, con el pectoral aquí en el pecho. No, es algo espiritual, es algo interno. Entonces, para que quede bien claro, para los que están aprendiendo sobre esto, ese es realmente el motivo, la finalidad de aprender todas estas leyes, de atesorarlas para nosotros, no para poder figurar como que yo sí, bueno, yo sigo los mandamientos, los preceptos. No, no se trata de eso. Es algo que se va viendo personalmente e interno, como lo estamos viendo también con la cuenta del Homer, ¿cierto? Que cada día vamos analizando nuestra forma de actuar, que muchas veces nos vamos desviando y harto nos desviamos. Entonces, ¿qué finalidad tiene la cuenta del Homer? Que cada día hagamos una introspección personal de cómo estamos haciendo las cosas, y eso es lo que realmente apunta a todos estos secretos, estas conexiones espirituales. Eh, es algo maravilloso cuando tú puedes percibir todas estas cosas de una forma interna en tu vida, no físicamente, que físicamente todos somos diferentes, todos tenemos una forma de ser, pero en lo interno es lo que a Dios le importa. O sea, igual obviamente se refleja hacia afuera, pero la real importancia está ahí. Entonces, eso es lo que siempre vemos en cada una de nuestras vidas. Y en la otra porción, que es la Parashá Metzorá, capítulo 14, ¿cierto? Habla acerca de la purificación de los afectados de la Zarat, que es una traducción que se le puso como lepra, aunque no es la lepra, pero era porque no se podía pillar una palabra correcta para poder traducir la palabra Zarat. El Zarat es traducido aquí como lepra, pero era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada en el pueblo de Israel, ¿cierto? Podemos ver el ejemplo en una parte de Miriam y Aarón cuando hablaron mal de su hermano Moisés, que era el líder del pueblo de Israel, que Dios había elegido, y ellos por hablar mal, por murmurar, les vino esta enfermedad que salían sarpullidos, salían manchas blancas, y no solo eso, sino que también sus utensilios, sus cosas se afectaban. Entonces la traducción lepra se le puso solamente para que la gente pudiese comprender en sí, nosotros los de Occidente, de qué se trataba más o menos lo que era la lepra, o sea, la tzara. Entonces, eso era en cuanto a un resumen de estas dos porciones que van conjuntas en esta semana. Entonces, el Midrash relata que hay, en cuanto a la primera, de Tzaria, Tazria se llama, y Tzaria le puse, Tazria. Hay numerosas bondades, habla el Midrash, del Todopoderoso para los que aún no han nacido. Esto es algo muy importante porque a veces tratamos de buscar nuestro propósito en esta tierra, y Dios tiene un propósito ya desde antes que nosotros nacísemos, como alma de Él, que venimos de parte de Él a este mundo, y ya hay propósito en nosotros antes que nazcamos. Entonces Hashem mismo utilizó las siguientes palabras como prólogo para comenzar a explicar las leyes concernientes a las mujeres embarazadas. Y dice esta frase: Ishaki Tazaria. Si una mujer concibe la descendencia, esa es la primera frase. Esta frase nos hace notar su gran bondad incluso para con aquellos que aún no han nacido. El crecimiento del feto en el útero materno nos llena de gratitud hacia el Creador por haberlo protegido incluso en ese momento. El Midrash emplea sus propios términos poéticos. Sabemos que el Midrash
emplea poesía, emplea fábula, emplea parábolas para referirse a un tema espiritual de una forma que nosotros lo podamos entender, con sus matices que tiene el Midrash, que a veces son un poco exagerados, pero es solamente como para comprender la importancia espiritual de lo que se está hablando. Entonces, hay un ángel encargado de, que nosotros lo hemos visto, hemos tenido una clase acerca de los ángeles, y hay un ángel que está encargado de la concepción de cada uno de nosotros, y ese ángel se llama Laila, el ángel Laila, que está encargado de la concepción de los fetos, de cada uno de nosotros. En el orden de Dios, Dios tiene para todo, tiene un ángel para cada situación. No es que nosotros invoquemos ángeles para adorarle, no es idolatría, sino que le invocamos porque son esencias espirituales, son conciencias que nosotros requerimos para que sean de nuestra ayuda. Eso es lo que significa un ángel. Muchas veces los ángeles, las pinturas góticas y cuestiones así de la Edad Media lo ponían con alas, de un aspecto hermoso y así. Pero un ángel es una conciencia. Nosotros hemos aprendido que es una conciencia. Hay ángeles que nos ayudan y hay ángeles que también nos acusan y ángeles que, que más allá pasan a ser demonios que los creamos nosotros mismos. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos significados, no verlos literal, porque si usted se queda solamente en lo literal, se encierra en eso y no va a avanzar en lo significado espiritual que tiene cada uno. Entonces, en este concepto del Midrash, que es un tercer nivel de interpretación de la Torá, de la palabra, lo vamos viendo en forma de poesía, ¿cierto? De prosa. Entonces, los términos poéticos del Midrash describen a este ángel que cuando el Todopoderoso desea que nazca un ser humano, ¿cierto? Él le pide al ángel Laila, tráeme esta Neshama del Gan Eden, o sea, esta alma. Sin embargo, la Neshama se resiste, el alma es pura, ¿cierto? Y el alma se resiste a que se le arranque de su fuente divina y se queja al Todopoderoso. O sea, hay una conversación del Todopoderoso o sea, del alma con el Todopoderoso. Ahí, eso es algo hermoso que nosotros a veces no logramos percibir porque la conciencia de este plano físico pierde la memoria de todo lo que vivió antes. Entonces le dice, yo soy pura y sagrada, unida a tu gloria. ¿Por qué es que debo ser degradada e introducida en un cuerpo humano? Mire cómo lo siente el alma. Dice que al entrar en un cuerpo humano es como que fuera como un castigo. O sea, el cuerpo humano le dice, ¿por qué yo debo ser degradada e introducida en un cuerpo humano? Y Dios le dice, no es como tú lo dices. El mundo en el cual vivirás es mucho más hermoso que el mundo del cual provienes. Fuiste creado con el solo objeto de que te conviertas en parte del ser humano y seas elevada en sus acciones. Y ese es el propósito de que nosotros estamos aquí, de ser elevados, de estar en este cuerpo degradado, de este cuerpo corrupto, a que podamos un día ser elevados. Entonces, ese es el propósito de que vinimos a esta tierra, a corregir esa desconexión que tuvimos en el principio, porque no le echemos toda la culpa a Adán. Adán no era un hombre en particular así como nosotros. Adán somos todos nosotros. Adán es el hombre primordial y de ahí provienen todas las almas. Entonces, nosotros mismos tenemos responsabilidad en eso y lo que tenemos que venir a hacer es corregir aquella desconexión que hubo en el principio. Entonces, ¿qué significa esto? Que dice que el alma del mundo del cual proviene significa que en el alma el alma disfruta de una, ¿cómo se llama esto? De una tranquilidad, ¿cierto? De una felicidad absoluta. En ese plano espiritual no es como acá que tú sufres, que tienes enfermedades, que tienes en este cuerpo se va degradando, te vas desgastando. Cuando sos joven tienes energía, ya pasa un tiempo, ya no tienes las mismas energías de antes. Entonces, es algo todo contrario a como el alma está en su comodidad en ese plano espiritual.
Entonces, en el mundo actual, a pesar de todas las tribulaciones, ¿cierto?, que tenemos, es mucho más bello solo durante el tiempo en que una persona vive en la tierra, tiene la oportunidad de estudiar la Torá, que es algo maravilloso, y cumplir con sus preceptos, con su mitzvot, y de esta forma acumular los méritos necesarios, ¿cierto?, para esa elevación que necesitamos para llegar a unirnos con el Creador. Entonces, posteriormente a esto, el Todopoderoso obliga al alma, a nuestra alma, ¿cierto?, a que se una con la descendencia de la cual fue destinada. Incluso antes de que el feto se forme, el ángel le pregunta al mismo Hashem, ¿cuál será su destino? Del alma, ¿cierto?, de la que está siendo convocada para bajar a este plano físico. En ese momento, todo el futuro de la criatura que está por nacer es predestinado. El Todopoderoso determina si será un hombre o una mujer, si él o ella será sano, si sufrirá alguna enfermedad o incapacidad, o también su aspecto, el grado de inteligencia que poseerá, como también sus capacidades tanto físicas como psíquicas, además todos los detalles acerca de sus circunstancias, ya sea de que se decidieran en ese lugar. Ahí hay una conversación con el Eterno y incluso nosotros mismos, dice por ahí una parte del Zohar, que nosotros mismos elegimos a nuestros padres, elegimos a qué familia llegar, tenemos que ver, incluso veíamos en el Rojo de que en qué influencia llegamos, en qué influencias zodiacal llegamos a este plano físico. Entonces es algo muy maravilloso lo que hay ante esa reunión que hay con el Eterno para poder llegar a ser parte de esta corrección en esta tierra. Entonces, se decidirá si usted va a ser rico, va a ser pobre, qué va a poseer y con quién contraerá matrimonio o no lo contraerá en esta vida, no sé. Pero ahí se decide todo. Podemos observar que todos los acontecimientos de la vida del hombre ya están predestinados. El rey David lo dijo en una parte, dijo que de antes que me formases, dice, tú ya sabías todo. Entonces, hay una excepción también a base de todo lo que estuvimos hablando, que Hashem no determina si alguien se convertirá en un justo o no, o en un rayá, en un malvado. Cada uno desea cómo formarse a sí mismo con las facultades y capacidades que le fueron preordenadas. Y aquí está lo que siempre se malusa, se manosea, ¿cómo se le llama? Que es una frase bien conocida, que es como se me fue la palabra, si me ayuda Jacob, ¿cómo era esa palabra que uno tiene sus decisiones que tomar, porque si no uno sería un robot? Me olvidé. ¿Libre albedrío? ¿No? Ese mismo, el libre albedrío. Muchas veces lo malusan las personas, la gente, las religiones lo malusan, pero nos dio esa capacidad Dios de poder decidir en esta excepción que Él pone de que si llegamos a ser justos o malvados. Siempre se nos dio, somos duales, ¿cierto? Tenemos la capacidad del bien y del mal, pero nosotros somos los que decidimos. Y en este caso, usted ya que está aquí en estas clases o forma parte de esto, ya sabemos lo que ha decidido. Así que estése tranquilo, no es un malvado. Así que le damos gracias a Hashem por todas estas cosas. Entonces hay el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 22-23, exclamó, diciendo a Hashem, no dejemos que el hombre sabio se jacte de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, pero dejemos que aquel que reza se jacte de ello, de que me conoce, que yo soy Hashem, quien hace justicia y el bien en la tierra. Estas son las cosas que verdaderamente aprecio, dice Hashem. Entonces ahí el profeta Jeremías lo dice,
que no se jacte aquel que es sabio en su sabiduría, ni el que tiene poder en el poder que se le ha dado, porque Dios es el que concede todas esas cosas, sino que se jacte en que el que me conoce a mí, que yo soy Hashem, quien hace justicia y hace el bien en la tierra. Entonces eso es importante, hacer justicia y hacer el bien. Y estas son las cosas que verdaderamente Hashem aprecia. Nadie debe sentirse orgulloso por su inteligencia, por su fuerza o por su dinero, debido a que estas cualidades no son logros personales en realidad. Dios se los otorgó antes de que naciera. Hay un solo campo en el que los logros resultan del esfuerzo personal. Si estudia la grandeza de Hashem a través de la Torá y al seguir su camino, según el grado de esfuerzo que realice para cumplir con esto. Así serán sus verdaderos logros personales. Entonces, el otro día daba una enseñanza que muchas veces nos jactamos de que tenemos esto, que tenemos todo otro, que poseemos esto, pero todo eso se nos ha dado de gratis, por decir así. Aunque usted dirá, pero yo me esfuerzo para ganarme esto, me esfuerzo en esto. Sí, pero ese esfuerzo también lo ha dado Dios. Ese esfuerzo, esa fuerza física también lo ha dado Dios. Nosotros tenemos que jactarnos, como lo dijo el profeta, en las cosas que hacemos para bien, en las cosas que hacemos con justicia, pero no de una forma de andar diciendo, no, es que yo soy así, sino que con nuestros actos, con nuestros hechos, nosotros demostramos que estamos en ese camino. Entonces, es importante reconocer estas cosas. A los niños que se les enseña la Torá desde que se encuentran en el útero materno, es que importante que este es un mensaje para las mamitas, o bueno, los hombres igual lo pueden hacer, cuando está en la concepción del niño, irle leyendo, irle enseñando desde ya, cuando está ahí el alma que está posada en ese niño, lo va a captar. Quizás el niño en sí no lo capta porque hasta nosotros que somos grandes muchas veces no captamos la palabra, pero el alma que está dentro es la que recibe, absorbe todo lo que es lo espiritual. Entonces es importante que el Midrash relata aquí este consejo, esta enseñanza de que desde que se encuentra en el útero materno se le enseña la Torá. Mire que es importante. Así que no espere que cumple la mayoría de edad para enseñarle la Torá, desde ya. También se le muestra el Gan Eden y el Geinom, también se le muestra y el ángel le implora, conviértete en un sadik, no te conviertas en un rasha. Cuando el niño llegue a este mundo, el ángel toca los labios y hace que se olvide todo el conocimiento relativo a la Torá, que previamente se le había impartido. Sin embargo, ese conocimiento había sido absorbido por su subconsciente y podía ser recuperado durante su vida. Por eso muchas veces que antes no sabíamos de esto, pero cuando logramos que nuestra conciencia se despierte, hay una vibración muy especial en nuestra alma, porque esa alma está reconociendo eso que ya sabía, eso que ya había degustado, había percibido en su concepción antes de que estuviera en un cuerpo material, como se le dice. Entonces, a menudo pensamos que el Kiryat Yansuf, o sea, la separación de las aguas del Mar Rojo, ese es su verdadero significado, Yansuf, ¿cierto? El mar de junco, como un milagro asombroso. En verdad, la habilidad del feto de existir dentro del útero de la madre es un milagro de proporciones no menores a la separación de las aguas del Mar Rojo. Si no fuera por la providencia minuciosa de Hashem, el embrión no podría sobrevivir. Así de importante. Nuestros sabios, ¿cierto?, que han inquirido en la Torá, aquellos que han tenido una mayor elevación y que son sadik, que son justos, que nosotros para allá también vamos, primeramente Dios, citan varios ejemplos que ilustran de qué forma maravillosa Dios también protege a los que aún no han nacido. Entre ellos citamos a los siguientes. Todos sabemos que alguien que está sumergido, ¿cierto?, incluso por un periodo corto en una bañera, ¿cierto?, llena de agua caliente, sufre una agonía severa y sale lastimado. Sin embargo, el feto se queda 9 meses en el clima cálido del útero materno y sobrevive gracias a la providencia especial de Hashem. Es un punto, primer punto. La mujer que tiene un bebé en el útero se asemeja a un recipiente vertical, cuya abertura se encuentra en la parte de abajo. Solo gracias a la grandeza de Hashem,
el feto se mantiene en su lugar y no se cae. Si una persona come varias comidas diferentes, una tras de la otra, cada una de ellas hace que la otra se desplace en el estómago y se baje cada vez más. Gracias al diseño especial del ser humano que Dios le realizó, ¿cierto? No importa cuánto coma o beba, la futura madre, el feto no se desplazará. Qué maravilloso. Cómo se ordena todo en el interior de un cuerpo humano, de una mujer en este caso que está concibiendo un feto, un bebé, ¿cierto? Podríamos decir que tiene un espacio que está ocupando y que a lo mejor la comida, el alimento no podría pasar, pero todo se ordena. La grandeza de Hashem se refleja también al determinar que todos los alimentos que la madre ingiere se transmiten automáticamente a través de la placenta para nutrir al embrión. Por eso es importante que cuando una mujer está concibiendo, el alimento que ingiere sea un alimento kosher, sea un alimento que Dios permite para que no le haga daño al bebé. Muchas veces, ¿por qué a veces vemos que algunos niños salen con enfermedades, con malformaciones y cosas así? Porque los padres, la familia en la cual la trajo, no la pudo cuidar, no supo cuidarla en el momento de la concepción. Entonces, es importante ese punto también. Es un milagro que el embrión no excreta lo que consume. Si lo hiciere, el estómago de la madre explotaría y ella moriría. Importante, ¿eh? Importantes datos que dan los sabios aquí. Cuando nace el bebé, no se lo extrae del útero de manera repentina, lo cual lo lastimaría. Ahí viene frágil. Hashem, en cambio, dilata el cuello del útero en forma gradual, de la misma manera cuidadosa y lenta, así como alguien abre la puerta de la prisión para dejar a un convicto en libertad, quien había estado capturado por un largo tiempo, y asegurándose de esta manera que su transición a la libertad sea de manera tranquila. Qué maravilloso. Muchas veces decimos cómo se sufre en los momentos del parto, y eso es un acto de amor que la mujer también hace porque está siendo cuidadosa para que su hijo salga bien. A veces han habido complicaciones en los partos y por no llegar a esa dilatación, por decir así, óptima, muchas veces los niños se les atrofia un nervio o un algo y salen con malformaciones en sus extremidades o cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque él todavía se viene formando, sus huesos no están así como los huesos que tenemos hoy en día nosotros, que son firmes, sino que ellos todavía aún son frágiles. Por eso el Dios Todopoderoso hizo este sistema para cuidar de aquel niño que viene. Qué maravilloso. Si bien el Todopoderoso designó un ángel que se encargue de los embarazos, él mismo supervisa directamente los nacimientos. Qué maravilloso. Esto es algo que yo creo que cada mujer que ha vivido esto, yo creo que le tiene que dar alegría de cómo Dios maneja todo esto. Las llaves de los 3 puntos que son claves para la humanidad no fueron confiadas a un ángel, sino que se quedaron en manos del mismo Dios. El número 1 es el nacimiento. Eso no lo hace un ángel. 2, la lluvia. En este contexto, lluvia también se refiere a la parnasá, o sea, al sustento, ya que la mayoría de los judíos se ocupaban de la agricultura, la calidad de la cosecha y por consiguiente su ingreso dependían de la lluvia. O sea, están dando un ejemplo de la importancia del nacimiento de un bebé, lo compara con lo que es, por ejemplo, la lluvia, que es muy importante que caiga agua en todos los lugares de la tierra. Si usted ve que en una parte no cae agua, es porque lo que convierte es en un desierto y no hay vida en el desierto. La resurrección de los muertos también es algo que es comparada con estos puntos y solamente lo hace Dios. Un ángel tampoco interviene ahí. El Todopoderoso dirige estas acciones en forma personal, de acuerdo con nuestros méritos y plegarias, ¿cierto? Las tefilot. Cuando el niño llega al mundo, Hashem adapta todas sus funciones físicas para que se acostumbre al nuevo medio. Aberturas físicas de antes
que antes se encontraban cerradas se abren cuando nacen, ¿cierto? Las fosas nasales, por ejemplo, los ojos, son cosas que se desarrollan después de nacer. Entonces usted no ve que un niño al nacer salga viendo al tiro, sino que, bueno, son las películas, sino que un niño demora sus días para abrir sus ojos. Entonces, tan pronto como el recién nacido llega al mundo, encuentra una nueva fuente de alimentación milagrosa preparada para él, la leche de la madre, la cual es importante que al nacer el niño siempre se le deja al lado de su madre para que él busque por sí solo el alimento que es el que proviene de su madre, que le va a ayudar para para toda su vida, porque es el comienzo de la alimentación de su vida. Mientras que los animales jóvenes son amamantados con las ubres de su madre, ¿cierto? Hashem le preparó al bebé humano la leche en la parte superior de la madre, cerca de su cabeza. El Todopoderoso, en su grandeza, le hace de esta manera un atributo a la Kedushá y a la dignidad de la humanidad. Una mirada al recién nacido nos lleva a reflexionar que Hashem es un artesano inimitable. Así es, ¿quién puede imitar lo que Dios hace? Ni por más que se trate de imitar los actos de Dios, nunca se va a poder, porque Él es el todo, el todopoderoso. De una sola gota, Él le dio una forma exacta a todos los detalles que componen el cuerpo humano. Cuántos planos y bosquejos el hombre debe diseñar, descartar, rediseñar y de nuevo mejorar antes de llegar a presentar una obra de arte de tal excelencia. Hoy en día hay están creando muchas maneras de poder recrear un clon o un robot, un cyborg para que se asemeje a un ser humano, pero nunca va a ser tal. Por ejemplo, un robot nunca va a percibir la presencia divina como la percibimos nosotros. Está fuera de lo. Nosotros fuimos diseñados de tal forma que podamos percibir esta presencia divina de parte de Dios. Y el hombre nunca va a poder crear algo así si no es porque tiene la ayuda de Dios. Por ejemplo, como dice, un hombre sí puede crear a otro ser humano, ¿cierto? En la concepción cuando son matrimonios. Pero en ese acto también actúa Dios. Entonces, si nosotros dejamos fuera a Dios, nada de esto funcionaría. Entonces, es importante lo que se está hablando en esta parashat. Dios mismo dota al recién nacido con una vida, una hazaña inimitable, ya que ningún artista humano, ni siquiera un ingeniero, sin importar cuán brillante o sea o experimentado, puede crear un ser que viva y respire. Bastante. Dios le implantó al recién nacido un potencial para reproducir su especie. Un escultor humano que crea una estatua inspiradora de temor, jamás podrá hacer una que pueda producir otro trabajo, ¿cierto? Una estatua solamente va a estar ahí fija, aunque sea impetuosa. Por ejemplo, podemos ver en Brasil una tremenda estatua de idolatría, ¿cierto? Y así muchos monumentos que el hombre crea, pero solamente esos son monumentos, son estatuas. Pero Dios hizo de algo muy pequeño, de un espermio, de un óvulo, a un ser humano. Entonces, al contemplar estos milagros, después del nacimiento de estos Ana, ¿cierto? Ana, que se le dice en el libro de Samuel, después de del nacimiento de su hijo Samuel, alabó a Hashem al exclamar, diciendo, no hay otra roca como nuestro Dios. Eso en Samuel 2:20. Estas palabras fueron interpretadas por nuestros sabios como, no existe ningún escultor como nuestro Dios. Aparte de Dios, nadie es capaz de crear un niño. A pesar de que un niño nace sucio, ¿cierto? Por todo lo donde está inmerso, lleno de sangre y continúa ensuciándose, le agrada a todo el mundo. El encanto de los bebés y de los niños, explican nuestros sabios, es el de la Shejinah de la divinidad, ¿cierto? Lo cual se queda en ellos debido a que estos aún están exentos de pecado. Tan pronto como el Yetzer Hará, el instinto al mal, ¿cierto? Toma posesión del corazón del niño, la diferencia se nota incluso si sus padres se enfadan con él. Eso lo va a notar usted cuando esté criando a sus hijos.
En un principio el nacimiento tenía lugar inmediatamente luego de la concepción y no dolía nada. La situación actual es la consecuencia de la maldición que se le decretó a Eva, ¿cierto? A Javá, después de haber pecado. En un futuro, la maldición de los 9 meses de embarazo será nuevamente dejada de lado. Podríamos ver en el principio, ¿cierto? Cuando vimos las primeras parashá de Bereshit, que los niños podían nacer al tiro, o sea, de una, no tenía que pasar 9 meses para que nazca. Eso dice que en el futuro esa maldición de los 9 meses otra vez será dejada de lado y el niño nacerá en forma inmediata. Luego de la concepción y sin ocasionar dolor alguno, según profetizó Isaías, ¿cierto? En el 66, en el capítulo 66, cuál es el último capítulo de Isaías, en el versículo 7 dice, antes de que comiencen los dolores de parto, la mujer dará a luz. Antes de que llegue el dolor, tendrá en sus manos a un niño. Entonces, esto es como concerniente a lo que es la primera porción. Por si hay alguna pregunta, la vamos a dejar para el final, para ver si es que, o algún aporte. Y aquí vamos a hablar un poquito más de la Metzorá. Lo que provoca la Metzorá, o sea, la Sará, la lepra, es la Lashon Hará, que siempre la hemos hablado y la hemos estudiado, que es la difamación, ¿cierto? La mala lengua, el chisme, el conventilleo, como usted lo llama en su país, que es algo malo, que está catalogado en perspectiva, por ejemplo, con la muerte de alguien, con el robar, con el asesinato, con todo eso. El hablar mal de una persona conlleva todo eso. Entonces causa de inmediato el estado final de la tzara. Si un judío en los tiempos de Israel, ¿cierto?, cometía alguna de las transgresiones posibles de ser castigadas con la enfermedad de la tzara, la enfermedad generalmente comenzaba con los síntomas que se requerían cuarentena y luego se los volvía a realizar. En su misericordia, el Dios Todopoderoso, ¿cierto?, generalmente no provocaba de inmediato la aparición de señales definitivas de impureza. ¿Por qué? Porque él esperaba que durante el periodo de la reclusión requerida, el pecador se arrepentiría. Esto se dejaba unos días en cuarentena y en ese momento, en ese lapso, tenía que haber un arrepentimiento. Era un tiempo para meditar, como lo estamos haciendo hoy en día con la cuenta del hombre. Entonces se perdonaría el estado final de la zarat, de la lepra, esto para que se entienda, a aquel que solo necesitaba aislamiento. Sin embargo, había una clase de pecado que era diferente y la persona culpable padecía de inmediato los síntomas definitivos de la lepra. Este pecado no era, según nuestras posibles conjeturas, ni asesinato, ni idolatría, ni inmoralidad, sino que era la ofensa de la shonará. La acción de difamar al prójimo está prohibida por la Torá. Así que tener cuidado con esto, porque muchas veces caímos en eso de estar hablando de los demás. Y hemos estudiado y hay un curso que el maestro impartió sobre esto, que incluso cuando usted habla bien de alguien, pero lo está hablando en presencia de alguien que le tiene envidia de aquella persona que usted habla, también usted pasa a ser un difamador. Así que hay que tener cuidado con lo que se habla. Nuestra parashá nos muestra la gravedad de esta ofensa. Estas son las leyes de la Torá respecto a un leproso. Vaikra 14:1. Nuestros sabios explican que la palabra leproso es un acróstico de difamador. Debido a que la lashon hará es uno de los pecados más serios que se castiga con la enfermedad de la zarat, la lepra, como se le traduce, los síntomas definitivos que aparecen sobre la persona de inmediato, esto debía llevar a cabo los procedimientos especiales de purificación detallados en esta parashat, principalmente sacrificio y restauración. Si los síntomas de tumá se aclaraban con posterioridad, ¿cierto? ¿Por qué el pecado, aquí hay una pregunta, de la lashon hará es tan severo que debe ser castigado con la enfermedad de la zarat o la lepra en su manifestación más extrema? Punto 1. Si alguien habla lashon hará o difama, se lo considera igual que alguien que niega al Dios Todopoderoso.
y transgrede la Torá en su totalidad. Es como que falta la ley, es penalizado, parecía, alusivo con lo de hoy. Con respecto a este individuo, Dios dice, yo y él no podemos consistir juntos en este mundo. Todos los libros de la Torá abogan por Gesed, por la gentileza y la dedicación hacia el prójimo. Por consiguiente, degradar a otro judío e ir por el camino diametralmente opuesto a los principios fundamentales de la Torá. Punto 2. El grado de maldad de esta transgresión sobrepasa a otra, debido a que ésta daña a todas las partes involucradas, al que habla, al que escucha y a la víctima. Un caso en el que la Shonará le provocó la muerte a 3 personas y a una ciudad entera fue la difamación de Doeg. ¿Recuerdan a Doeg? Doeg era como el sicario de Saúl, del rey Saúl. Él fue el que mató a todos los sacerdotes cuando nadie más lo quiso hacer. Él fue el que se ensució las manos. Estaban persiguiendo a David y los sacerdotes no le dieron la información de que David había pasado por ahí, y Saúl se enojó tanto que mandó a Doeg que los mate. Era un edomita. Entonces los detalles de este incidente fueron los siguientes. Doeg, quien vivió durante el reinado de Saúl, fue un hombre brillante y un gran erudito de la Torá. Miren, fue designado como presidente del Tribunal Legal Judío y como consejero personal del rey Saúl. Su personalidad malvada no era entonces discernible debido a que él la escondía con todas sus demostraciones de fervor religioso. Wow. Doeg utilizaba toda oportunidad para difamar a David, consciente de que Saúl estaba celoso de David y además él también sentía envidia por la sabiduría de David, tenía de la Torá y de su popularidad. Mientras huía de Saúl, David pasó por Nob, una ciudad de sacerdotes. Como no tenía provisiones y estaba enfermo de inanición, ¿cierto? Porque no había comido, le pidió al gran sacerdote a Ahimelech que le diera pan. David le hizo creer al rey Ahimelech que el rey lo había enviado de manera precipitada por hacer una diligencia urgente y que por eso no tenía comida. Cuando Ahimelech le respondió que el único pan disponible en la ciudad de los Kohanim, ¿cierto? Los sacerdotes, era el Lejen Hapanim sagrado, ¿cierto? Los panes de la proposición. David le explicó que podía tomar parte de este ya que su vida corría peligro y él ya deliraba de hambre. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, confió en David y le entregó este pan. Al consultar acerca de que sí debía asistir a David, la respuesta fue afirmativa. El sacerdote entonces le entregó la espada de Goliat, la cual había sido recuperada, ¿cierto?, cuando David mató a Goliat, que fue guardada en ese momento en el Mishkan. Doeg, quien estaba estudiando la Torá en las cercanías del Mishkan, se enteró de la visita de David sobre la ciudad de Nob. En ese momento él pensaba continuamente sobre confabulaciones imaginarias que David había planeado contra él y acusó a todos sus ministros de aliarse con David. Por lo tanto, le pareció el momento oportuno para difamar a David. Entonces regresó al tribunal y cuando el rey Saúl le ordenó a sus ministros que le revelaran las conjeturas de David, él informó. Doeg, ¿cierto? Vi a David presentarse ante el gran sumo sacerdote Ahimelech en Nob, y Ahimelech le otorgó provisiones, como así también la espada de Goliat, después de haberle preguntado al Urim Betumín con respecto a él. Estas palabras eran difamatorias, que insinuaban que Ahimelech y David estaban íntimamente asociados y que conspiraban juntos contra el rey. En especial el informe que el gran sumo sacerdote había consultado con el Urim Betumim en nombre de David. No podía dejar de producir su efecto debido a que estaba prohibido consultar al Urim Betumim para personas particulares. Solo se procuró su consejo para el rey o para un emisario de la comunidad. O sea, será lo permitido. Entonces Saúl concluyó que Doeg, que sabía que David quería proclamarse rey frente a todo el pueblo, porque ya había sido dicho que David iba a ser el rey, por eso era que Saúl estaba celoso y lo estaba buscando para matar. Entonces Saúl citó al gran sumo sacerdote Ahimelech y a todos los sacerdotes que le acompañaban de la ciudad de Nob,
y acusó a Ahimelech con las siguientes palabras: ¿por qué es que apoyaste a David y le otorgaste pan y una espada? ¿Acaso lo reconociste como rey? Sino, ¿por qué es que consultaste al Urim Betumín por su bien? ¿Estás conspirando junto a él para destituirme? Eso fue la reacción de Saúl, el rey. Entonces Ahimelech estaba muy sorprendido por esta acusación y respondió con toda sinceridad: esta es la primera vez que yo le pregunto esto por David. Yo creí que era el hijo político en el cual tú confiabas, le dijo a Saúl, y un emisario de la comunidad, por cuyo bien está permitido consultar al Urim Betumín. Absalón, que yo me rebele contra ti, no tengo idea de a qué te refieres. No obstante, Saúl era obstinado y por esta amenaza a su trono deberás pagar con la vida a Ahimelech, le dijo al sumo sacerdote, y decretó: tú y toda tu casa de tu padre. Entonces mandó a Doeg a exterminar a todos los sacerdotes de su lugar. Creo que el único que escapó fue el hijo, y él fue el que después fue el sumo sacerdote. Entonces, esto es lo que provoca la lashon hará, que personas que muchas veces podemos ver que son justas en su caminar, que incluso pueden tener Torá, pero se dejan llevar por este tipo de difamaciones. Es como activar algo en ellos que a Dios nunca le agrada. Como le decía, queda como a la par con la idolatría, con el asesinato, incluso es peor. Entonces, es importante de reconocer lo que hablan estas dos parashot. Así que esto sería como un extracto del Midrash hablando acerca de las dos parashas que corresponden esta semana. Y hasta aquí sería la clase. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes, de poder ver que Dios nos tiene en cuenta de antes que naciésemos y nos advierte en la otra parashat de cuidar nuestras palabras, de cuidar nuestra forma de dirigirnos a los demás, de cuidar de no hablar mal de los demás, incluso aunque estemos adulando, pero tener cuidado quién lo va a escuchar. Por eso muchas veces yo siempre estaba en contra cuando estaba en la religión, cuando hacían reuniones y empezaban a hablar de los demás, porque incluso sin saber este conocimiento lo encontraba incorrecto, porque sería más bien que si alguien tiene algo que hablar de alguien, ¿por qué no se acerca a él directamente? ¿Por qué no, por ejemplo, si tú tienes algo de hablar en contra mío, o una queja o algo, ¿por qué no te acercas a mí personalmente y me lo dices? Así lo podemos solucionar entre ambos y sería algo más transparente. Entonces, por eso es importante estas parashá en conjunto, porque una habla de una cosa, pero también se conecta con la otra. Así que doy gracias a Hashem por esta clase del Midrash y por esta enseñanza en la cual hemos estado en este día de hoy. Bien. Si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta, está el maestro también para que nos ayude. Miguelito. Buenos días, maestro. Ya. ¿Quién habla primero? Los dos hablaron al mismo tiempo, así que... Por favor, que me honre la hermana nomás. Adelante. No, continúe, por favor, la que timbró ahora. O bueno, a ver, ¿cómo sea en la primera parashá, maestro hijo, que uno ya venía, por decirlo, para entender, programado? Ajá. ¿Cierto? Y
cómo uno puede revisar o mirar si va caminando hacia lo programado, o es a través de sus propias vivencias que uno va descubriendo su propio ser. Claro, yo creo que así. Perdón, o la tercera, o hay algo que lo puede conducir a uno que puede uno decir, bueno, falta en mí hacer esto y aquello con una madurez y una claridad más pesada, digámoslo así. Porque uno queda como, ¿será que, bueno, voy caminando, sí, pero faltará algo? ¿Estoy en algo? Obviamente que en la vivencia uno va cayendo en cuenta que esto y aquello, y todo se va haciendo desde que uno lo quiera y tenga la luz, tenga la claridad y el deseo de hacerlo, porque esa es la base, yo creo. Pero hay algo que lo pueda llevar más Activar. a entender esta situación. Claramente usted misma lo dijo y el rey David lo dijo en uno de sus salmos, que la Torá es la luz. La Torá es la luz y la Torá es lo que nos hace a nosotros despertar eso que muchas veces vamos haciendo mal, o que nos da las indicaciones en lo que debemos hacer. Y ella le encuentra el propósito en nosotros del cual nos debemos dirigir. Sí, así es. Bueno, está bien, muy bien, muchas gracias. Amén. Gracias a Hashem. Ya, pastor. Ya. No sé, yo quería solamente aportar en el segundo ítem de la esta lepra. separación. Sí, el tema de la De la Shonará. concerniente a la nacionalidad, sí. Bueno, entendible, sabido por todos que es una de las acciones más peligrosas de la vida, donde fue declarado por los rabinos, ¿cierto?, del primer siglo, que era el potencial más grave de destrucción en el mundo espiritual. Así es. Lo declaró como un mundo de maldad, fuegos interminables, barcos incontrolables. Entonces, pero hay en este tiempo se ha levantado ocultamente un tema que la gente descuida en esto y que tiene que ver mucho con el morbo de la nacionalidad, que es aquella persona que ocultamente se acerca a uno, poniéndose en la posición de querer estar con uno en el problema, quiere solidarizar con uno en la dificultad que está pasando, pero en el fondo ocultamente se carga el morbo de que lo único que quiere es saber de lo que está pasando, es deleitarse con la noticia para después tomarla y decirle, que Dios te bendiga, ojalá que Dios te ayude a pasar esta dificultad, pero sale de ahí y esa noticia la traslada a otro lugar con un morbo peor que ese, contaminando, como decías tú, más encima la noticia y hablando difamaciones de lo que no era. Entonces yo creo que en esta actualidad de este mundo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa infección oculta que muchas veces ocurra. Por eso que de repente hubieron algunos discípulos que mejor dijeron, mira, si tú tienes un problemita, mejor sí, coméntaselo directamente así. Entonces, conversa con él mejor, porque no hay otra persona que te va a oír mejor o te va a entender mejor o sabe mejor en la situación en la cual tú estás pasando. Entonces, muchas veces caemos en eso nosotros, de que por desahogarnos, no sabemos con quién nos estamos desahogando. Y estamos alimentando un morbo de un corazón que solamente se presta para la destrucción futura, encendiendo una llama de dificultades peores. Así que mi invitación es a tener cuidado ahí y saber cómo
abremos nuestros labios para poder no expandir lo que muchas veces la gente no entiende. Eso, Miguelito. Qué buen aporte, Pastor. Gracias por ese aporte. Igual me vino a la memoria hace un tiempo, bueno, todavía se usa, que el mundo ha hecho negocio con esto. Ha hecho negocio porque incluso se han hecho hasta programas de, como le De llaman chisme. acá, de farándula, claro, de chisme, y les pagan para que hagan eso. La gente habla y a veces nosotros mismos caemos en escuchar todas estas cosas y nos detenemos y es como que a este cuerpo humano le encanta el chisme, le encanta el hablar de los demás o escuchar que otros hablan mal de los demás, como que goza en eso. Entonces es importante, como decía nuestra hermana Esther, la luz que nos llega a nosotros la sepamos ocupar en el bien. O sea, si vamos a hablar, hablemos la Torá, hablemos lo que es correspondiente en vez de oscurecer un camino, hacer destrucción, a iluminar a los demás. Ese tiene que ser nuestro propósito. ¿Alguien iba a hablar? Yo, Adelante, hermana Meli. Shabbat Shalom, primeramente para Shabbat shalom. todos. Me volví. Bueno, he tenido pues a mi papito, tiene 1 año de estar con una condición que tiene altos y bajos y pues nosotros estamos aquí nada más, mis papás y yo, entonces me toca turnarme con mi mamá. Pero bueno, Baruch Hashem, estoy acá otra vez. Trato de ponerme al día con las clases que pasan y ahí voy. Bueno, con respecto a lo que dijo el pastor Armides, muy cierto, pero mi aporte como complemento a lo que él dijo, pues yo creo que es más peligroso, porque eso lo sabemos, que hay gente que siempre va a esperar buscar hacer el mal con lo que sabe de otra persona. Pero aquí el conocimiento es lo que hace la diferencia, creo yo. Y la gente de pronto, el mundo, tiene la concepción de que es chisme o lo que conocemos nosotros, la shon hara, cuando se habla mal de la persona, cuando se está difamando. Pero es que la shon hara no es solo eso. Así tú hables verdad de esa persona, el hecho de hablarlo, porque es que el juez aquí es Akadosh Baruj Hu. Ya nosotros no podemos ponernos como jueces. Entonces yo creo que más peligroso es eso. Y como el conocimiento de pronto lo estamos adquiriendo nosotros, las otras personas lo hacen. Ah, no, pero es que yo no estoy haciendo nada malo porque yo estoy diciendo la verdad de esa persona y ni siquiera diciéndoselo a él, a la persona afectada o la que está incurriendo en él, sino cuando lo hablo con otra persona, y fíjate que esta persona hace esto, y es verdad. Pero como el mundo no tiene ese conocimiento, comete ese error garrafal. Y algo que entendí de esta parasha es que no solo eso nos afecta en nuestra parte física, en la carne que se ve, ¿verdad? Sino que cuando Hashem manda a que revisemos las cosas que son hechas de cuero, de tela, yo decía, ¿por qué le va a dar una infección eruptiva a los utensilios que están a la casa? ¿Ya? Entonces eso ahora me llega a mí de que la lashon hara, tanto que entra, o sea, de la calle para, que es mala, de los agentes externos hacia mí, pero la mía hacia afuera, me afecta no solo mi parte física, sino todo mi entorno, mi casa. Estoy vibrando de una manera incorrecta y eso va a afectar mis bienes, mis posesiones materiales, mi atmósfera familiar, laboral. Y entonces cuando dimensionamos todo eso, pues ahí es donde tenemos que mirar qué estamos haciendo, detenernos cada lapso y meditar en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso uno de lo que me enseñó esta parasha, una de esas cosas. Para de pronto responderle y complementar a lo que preguntó la hermana Esther, precisamente, ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que mejorar? Precisamente la cuenta Omer. Nosotros, Dios es un Dios tan sabio que él dijo, bueno, yo les voy a entregar Torah
le voy a entregar la Torá, le voy a entregar lo que perdió Adán, pero tengo que entrenarlos, ¿verdad? Nosotros como veníamos de iglesias cristianas y comemos Biblia, como dice uno por acá. Nosotros comemos Biblia y hay gente que se sabe la Biblia de pe a pa, pero algo que ahora entiendo es que yo decía, ¿por qué si en la iglesia se siente las manifestaciones de Dios, pero las circunstancias no cambian? Algo que a mí me pasó en la última iglesia donde estaba, era que mientras estaba ministrando, cuando yo no estaba arriba en el púlpito, que estaba en la primera fila, y la persona estaba, la que estaba ministrando en ese momento, me pasó en varias ocasiones que yo en la parte izquierda del púlpito, en la esquina izquierda, yo veía un ente negativo. Yo decía, pero ¿por qué? Si aquí se ayuna, se ora, se hace vigilia, ¿por qué? Ya, no puede ser que donde, entre comillas, hay santidad, haya cabida para que entre un ente negativo. ¿Ya? Entonces ahora entiendo lo que tú estabas diciendo. Dentro de las mismas iglesias, vamos a hacer reunión de tal. Y antes de empezar la reunión de tal, de damas o de financiero, qué sé yo, empieza el uno con el otro a hablar. Fíjate no sé qué, fíjate no sé cuándo. Entonces ahí cuando tú hablabas, yo decía, por eso es que en ese recinto, sí, en el momentico uno siente la presencia, pero también pueden entrar los entes negativos. Y es la misma mover la lengua, sea verdad o sea injuria. Entonces, muy, muy chévere y muy bonito. Y otra cosa que me llamó la atención, que entendí, la diferencia de preparar a nuestros hijos desde el vientre. Y ahora entiendo de tantos niños, y sobre todo, entre más pasa el tiempo, nacen con reflujo, nacen con unas condiciones tan... Yo decía, ¿pero por qué? Y ahora entiendo, comer kasher, desde el vientre estamos preparando, estamos como diseñando a nuestros hijos. Y si le hablamos Torah, wow, van a venir con eso ya como sello. El alma Y los absorbe. y claro, yo le decía, cuando tengo oportunidad de hablar y me preguntan, pero tú qué estás haciendo, que yo te veo como tan, bueno, yo le digo, bueno, empiezo a hablarle. Y ahora entiendo, mira que también dentro de las iglesias hay muchos hijos que, como dicen uno aquí, se descarrían, nacen en el evangelio y se descarrían, ¿ya? Y no quiere decir que la persona, el papá o la mamá, no amen a Dios o no estudien palabra, sino que no se está haciendo desde la raíz, de la manera correcta. Ya. Y yo le decía a la gente, yo admiro al pueblo judío porque es que ellos traen esa relación con Hashem desde el vientre, y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Claro, si ellos empiezan a hablarle, y es muy cierto porque yo con mi primera hija tuve una experiencia. Yo estudiaba la universidad y yo no vivía aquí en la ciudad donde yo vivo. Yo me tuve que trasladar a una ciudad capital para poder estudiar. Y yo salí embarazada. Y mi abuela es muy consentidora. Yo vivía con mi abuela y dormía con mi abuela. Y mi abuela todas las noches, el poder de las palabras, le decía a la barriga, no vayas a hacer sufrir a tu mami. Me acariciaba la barriga y todas las noches era así. ¿Y qué pasó? Cuando ya vino el tiempo, si yo no me doy cuenta, a mí mi bebé se muere en la barriga. Yo supuestamente, sí, porque supuestamente no, el médico cuando llegué también a una ciudad capital, yo estaba dilatando, pero yo no sentía dolores. Se me estaba pasando el tiempo y como a mí no me dio nada, y primeriza, y yo ese día le dije, mami, yo no me siento desde la mañana, no me siento, el bebé no se mueve, y mi mamá salió corriendo conmigo, me pasaron a capital, y allá me hicieron cesárea de urgencia, porque mi bebé tenía los latidos cardíacos ya débiles, ya necesitaba respirar ahí. Entonces entiendo eso. Y qué maravilloso es hablarle palabra de Torah, imagínate, le hablamos de la manera incorrecta. Mi abuela le hablaba de eso, no me hiciera sufrir, no me hiciera sufrir, yo no sentí dolor, yo no sentí nada, yo no sentí nada. Ahora, ¿cuánto más
si le hablamos, le leemos la Torá, le hablamos Torá. Tremendo. Y así se hace una conexión con el Eterno desde el vientre. Desde antes, desde el vientre de mi madre, mis ojos te veían. Hablaban, yo me imagino el bebé hablando con Hashem. Y él conectándose con Hashem y a Dios hablándole ahí, qué lindo. Entonces, muy bonito y los secretos que uno aprende y sobre todo que dejan de ser secretos porque ya los ponemos en práctica. Qué bonito. Te doy gracias a ti, primeramente a Kadosh Baruj Hu por tu vida y a ti por tu tiempo, tus conocimientos y por el espacio. Gracias. Amén. Gracias a Hashem por este espacio. Vamos a pasar a la última para que después vamos a hacer una meditación con el maestro, así que, Pastora Manuela, usted tiene la última oportunidad. Veo su manito levantada. Sí, Baruch Hashem. Todo lo que dijeron, aportaron las hermanas y la hermana Esther, por ejemplo. Salomón dice que los mandamientos es el todo del hombre, la Torá es el todo del hombre, así que esa es nuestra luz, nuestro caminar, ahora que nosotros tenemos conciencia. Y cuando la hermana Amelia decía que la gente va a la iglesia y ahí hay un fuego mientras estén ahí y todo eso, lo sienten, pero no tienen conciencia. Es muy importante el despertar de la conciencia de nosotros, porque ahí es cuando, si ya tenemos conocimiento, ya creamos la conciencia y caminamos en eso, pero sin base no lo podemos hacer. Y mucha gente hoy en día, la mayoría yo creo, que dice seguir a Dios, asistiendo a la iglesia y todo eso, pero sus pensamientos siguen siendo lo mismo. Y también es como la iglesia, en ese caso que nosotros tenemos ya conciencia, ¿cierto? Bueno, uno siente lástima, uno siente, no sé, dolor, misericordia. Bueno, lo hacen porque no lo saben, como dice Yeshua. Llegará el momento de que también ellos también despertarán su conciencia y van a estar en este mismo camino también. Pero hoy, como usted también decía, que esto de la Shon Hara, se gana dinero también a través de eso, y las iglesias están en la misma posición. Todo es dinero también. Y no tienen esa conciencia, no tienen ese deseo de cambiar realmente, de ayudar realmente al prójimo, realmente. Porque si van ahí para decir, pidiendo, no sé, diezmo y todo esto, es pura publicidad. Pero Baruch Hashem, que nosotros ya estamos en este camino mejor y vamos a seguir avanzando. Amén. Así que Baruch Hashem, muchas gracias. Shabbat Shalom para todos. Muy buena la clase, hermano Miguel. Baruch Hashem. Gracias por sus comentarios, pastora, y como usted lo decía, esto se ha transformado en más que nada como política. O sea, la gente está haciendo todo por su conveniencia. Por eso cuando nos ponen el deseo de querer ayudar a los demás, es que se cae en esto. Y nosotros fuimos traídos. Por eso estas dos, veo esta conexión de estas dos parashot, de por qué fuimos traídos a este mundo. ¿Con el propósito de difamar o con el propósito de alumbrar a los demás? Entonces, ese es el tema. Por eso hice una conexión de ambas parashot para ver el concepto del tema de que se iba a hablar hoy. Y gracias por su aporte y por todo lo que han hablado. Y ya estaremos dando término a esta clase para pasar a una meditación que me pidió el maestro Jacob dar en esta clase para sanidad. Y así por nuestra hermana Amelia, que habló que su papito está enfermo, así que vamos a incluirlo en esta meditación. Y a todos los que están enfermos, así que usted ahí vaya viendo su agenda que tiene de los que le ha pedido oración, o si tiene algún familiar, y ahí Dios nos va a ir guiando. Así que adelante, Jacob.